Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias en primer lugar por asistir a esta nueva webinar, esta nueva presentación de temas de actualidad para los autónomos y autónomas y micropymes y pymes galegos que están afrontando un reto muy importante. Es no quedarse sin gasolina, encontrar su hueco en el mercado, buscar la liquidez suficiente para que, a pesar de lo que tenemos que lidiar en el día a día, pues el negocio salga hacia adelante. Sin más dilación, yo quería compartir la pantalla, la presentación, que entiendo que ya estamos todos viéndola. Ahora sí, perfecto. Bien, en primer lugar, sí me gustaría brevemente reseñar los aspectos más relevantes del programa Diga Responde. A modo de recordatorio, comentaros que son 7 ámbitos en esta edición. En la primera edición eran 5 ámbitos, estamos en 7, para atender mejor las necesidades que puedan surgir de los usuarios y usuarias. El acceso es muy sencillo, bien por teléfono, bien vía email, o a través de las redes sociales, o incluso por la web plataforma de Digape Responde, en el apartado donde pone solicítala. Y hay dos planos de servicio, que cualquiera de ellos es gratuito. El primer plano de servicio es una consulta rápida donde un experto va a darte cobertura a una serie de cuestiones a tiempo real, en una conversación telefónica, y que en ocasiones se acompañará con algún mail, con facilitar documentación o aclarar las dudas que puedan surgir, ¿no? Insisto, hay diferentes ámbitos: el financiero, el negocio, operaciones, personas, emprendimiento, ayudas, investimentos estratégicos a partir de 500.000 euros. Y nosotros hoy nos centraremos en el ámbito financiero. En la segunda línea de asesoramiento o línea de servicio o plano de servicio sería el asesoramiento en línea, que se clasifican en términos de medidas, es decir, dentro de cada ámbito, una serie de medidas, y que pueden llegar a 25 horas de asesoramiento en online, también gratuito, y que permite dar cobertura a ese servicio de manera más profunda. Pues, por ejemplo, no solo necesito saber qué tipo de producto bancario me encaja mejor a mi idiosincrasia financiera, sino que además, pues mira, me gustaría echarles una mano en la negociación con mis entidades. Bueno, pues nosotros os ayudaríamos a negociar con las entidades bancarias y de alguna manera preparar a lo mejor un dossier bancario, elaborar documentación que los bancos nos van a requerir, y ese acompañamiento lo haríamos a través de este asesoramiento en línea, ¿no? Y dentro del ámbito financiero, si metemos el zoom en ello, encontramos 4 principales medidas. La primera medida es una medida de replanificación de deudas comerciales, donde el objetivo principal es de ser capaces de controlar la liquidez, disponer de una capacidad para hacer frente a las deudas, especialmente del corto plazo, encontrar concepto de punto de equilibrio, aspectos relacionados con el control de gestión, herramientas para poder llevar a cabo esa planificación de deuda frente a proveedores, negociar incluso con proveedores o con acreedores de la empresa, pues a lo mejor una reestructuración de esa deuda para suavizar los compromisos de pagos y que la liquidez no se vea tan mermada. Y de alguna manera apunta esencialmente a esa liquidez frente a mis compromisos de pago. Una segunda medida hace referencia a la gestión fiscal, identificación de obligaciones fiscales, que nos habla de todas aquellas actuaciones frente a la administración, desde la atención a requerimientos, apoyo en la negociación con la administración, con la seguridad social, con Hacienda, con Facenda, atención a alegaciones o requerimientos, incluso inspecciones, gestión de aplazamientos, asesoramiento respecto al enfoque financiero de la fiscalidad en mi propia empresa. Y de alguna manera el objetivo principal es darle cobertura a la empresa para que pueda atender los compromisos de pagos fiscales, para que pueda cumplir la normativa y poder adaptar desde el punto de vista financiero la gestión, incluso presentando documentación, haciendo soporte documental, como veremos un caso de ejemplo más adelante, para poder presentar pues, un recurso, presentar alegaciones correspondientes ante la administración. La tercera línea, la muy solicitada, es la financiación bancaria y gestión de avales. En esta medida 3 lo que hacemos es pues, revisar el pool bancario, identificar cuáles son los productos bancarios que tendría que tener la empresa, cuáles tendría que cambiar. Le ayudamos a la empresa a negociar con la entidad bancaria, a buscar una financiación adicional, a mejorar las condiciones actuales, a buscar los diferentes caminos hoja de ruta para buscar esa financiación, a gestionar con entidades pues, como sociedades, una entidad recíproca o entidades que puedan aportar avales a favor del empresario, empresaria, autónomo, autónoma, para sus operaciones tanto comerciales, para garantías frente a terceros. Y en definitiva cuentas,
y ayudamos a afrontar todos los procesos de negociación y de mejora en el ámbito bancario. El objetivo, que seamos capaces de hacer frente a los pagos, a tener un pool bancario, una estructura financiera o de endeudamiento adecuada en términos de apalancamiento, tipología de productos bancarios, condiciones, y poder planificar esos pagos de manera anticipada, ¿no? Antes de que el banco me diga, mira, es que tenemos la cuenta en descubierto. Bueno, pues tengo que planificar, tengo que hacer mi proyección de liquidez para ver qué tendría que hacer y qué productos me interesarían, tal y como es mi negocio, ¿no? Porque todos los productos bancarios no son buenos para mí. Tengo que encontrar cuáles son aquellos que más me interesan. Y la última medida, la de gestión de cobro y liquidez de operaciones comerciales, nos viene a hablar de la gestión financiera de un punto de vista orientado hacia los clientes. Es decir, se trata de obtener la liquidez a partir de nuestras operaciones comerciales desde el contrato a la facturación, a los productos bancarios vinculados a las operaciones comerciales que me puedan permitir un anticipo de fondos o liquidez. Y además incorporamos herramientas para realizar esa proyección de cobros, herramientas para controlar la liquidez, desviaciones que pueda haber en la gestión de riesgos, desviaciones que pueda haber en la parte relacionada con la negociación con clientes, incluso revisión contractual en el mercantil, para que los hitos de facturación casen con los periodos medios de pago de nuestros proveedores. Un compañero me comentaba esta mañana, oye, ¿y por qué las empresas a veces facturando más tienen peor liquidez? Pues mira, muchos problemas es porque el periodo medio de cobro es mucho más largo, el periodo medio de pago es más corto y cuanto más vendo, más me hago. Pero a veces, no siendo así, es decir, cobrando yo antes del tiempo que tardo yo en pagar a mis proveedores, nos encontramos también con problemas de liquidez. Es decir, facturo más, pero tengo problemas de liquidez. Y le comentaba a mi compañero que bueno, realmente es un problema sobre todo de pricing, es decir, de la estructura de costes y las tarifas que yo utilizo. Cuando yo facturo a mis clientes, les digo que no estoy en cuenta los costes, a lo mejor costes financieros o los costes de actividad, los indirectos o los directos, y esa revisión también a la hora de identificar cómo, un punto de vista financiero, cómo estoy sufriendo en el caso de crecer comercialmente hablando, qué es lo que está pasando, identificar esas causas y corregirlo, ¿no? También lo podríamos realizar a través de esta medida. Y como ejemplos rápidos comentaré que en la medida 1, por ejemplo, en la replanificación de deudas comerciales, cabe mencionar pues, un autónomo que en esta edición se incorporó porque tenía un problema de tesorería, no sabía, confundía ingresos con cobros y gastos con pagos, no tenía controlada la tesorería, no tenía controlada una herramienta de gestión y lo que hicimos es, por una parte, le ordenamos sus partidas principales, le formamos para controlarlas, para proyectarlas y le facilitamos, hicimos una herramienta sencilla, de manejo sencillo, que le permitiera proyectar sus cobros y sus pagos y tener presente esas necesidades operativas de fondo, de las que luego hablaremos un poquito más adelante en la presentación de hoy. El objetivo principal era tener su plan presupuestario, tener a partir del plan presupuestario una proyección de tesorería y sobre todo tener un control, porque muchas veces el día a día te pasa por encima y no tienes control sobre la actividad, ¿de acuerdo? En la medida 2, en planificación de obligaciones fiscales, me viene a la cabeza el ejemplo de una empresa que tenía una inspección fiscal. Tenía inspección fiscal por la tipología de su actividad, por la tipología de los soportes documentales mercantiles que permitían que Hacienda interpretara de una manera concreta unos devengos del impuesto, y lo que hicimos es analizar la situación, analizar los requerimientos de Hacienda, identificamos qué tipo de soporte documental, qué tipo de reenfoque mercantil había que darle a su actividad para justificar ante Hacienda que no procedía a esas liquidaciones de IVA en concreto, ¿no? Y de sociedades. Por tanto, lo que hicimos es revisar mercantil, fiscalmente y posiblemente el efecto financiero para después darle cobertura en las alegaciones y en los recursos frente a la agenda tributaria. Y en la medida 3, comentar el ejemplo de una autónoma que paró su actividad por circunstancias que puedes imaginar, de la pandemia, lo retoma, pero tiene problemas de liquidez, tuvo impagados con algunos clientes y lo que buscamos es una hoja de ruta financiera, buscar financiación para su tipología de actividad. Le ayudamos a negociar con entidades bancarias, le buscamos una financiación específica, me viene a la cabeza el tema de Microbank, una entidad que financiaba y financia a los emprendedores y emprendedoras, y lo que conseguimos es la financiación para que la empresa, o sea, la emprendedora retomase su actividad, la autónoma retomase su actividad con la liquidez necesaria y pudiera volver a lanzarse al mercado. Y en la medida 4, la gestión de cobro, liquidez de operaciones comerciales, una empresa en crecimiento que facturaba, parecido al ejemplo que os comenté antes,
Facturaba, crecía, tenía muchas delegaciones, mucho personal, una estructura importante, pero veía que había un problema de liquidez, ¿no? Se hizo una diagnosis financiera, se analizó la eficiencia de la actividad y se adoptaron una serie de actuaciones dirigidas, por una parte, a una herramienta de tesorería para proyectar la liquidez, dos, y anticiparse, muy importante, dos, identificar los problemas de eficiencia que estaban penalizando, que estaban lastrando los márgenes, rentabilidades y por tanto la liquidez, porque aunque yo facture mucho, si mis márgenes son malos, al final mi liquidez va a sufrir. Y se cambiaron una serie de actuaciones, la revisión de costes y también a la hora de establecer procedimientos de control y planificación, y se resolvieron las tensiones de liquidez que estaban sufriendo en la empresa, ¿no? Bien, por lo tanto, os pongo estos ejemplos para que veáis que la casuística es amplia, que la adaptación del servicio en el ámbito financiero es muy versátil y que estamos a las características concretas del autónomo, autónoma o empresario, empresaria que acuda a nosotros, que acuda al ámbito financiero para pedir ayuda. Para pedir ayuda, muchas veces un compendio de negociación bancaria, un compendio de mi estructura de costes, no tengo una herramienta de control, me necesitaría algo de formación. Bueno, pues todo ello lo podemos gravitar a través de una medida en el ámbito financiero, ¿no? Y ya sin más, me gustaría entrar en algunas de las ideas clave de la webinar de hoy. Como el título reza, cómo elaboro mi hoja de ruta de ayudas y cómo controlamos, cómo analizamos su efecto, el efecto de estas subvenciones sobre nuestra tesorería, ¿no? En primer lugar, lo que tenemos que identificar son necesidades. ¿Necesidades de qué? Pues necesidades de inversión y de financiación. ¿Qué tengo que comprar? ¿Y para qué cosas? ¿Qué voy a generar? ¿En qué consiste mi inversión? ¿Y cómo lo voy a pagar? Si es que lo puedo pagar. Tengo que determinar en primer lugar cuál es mi inversión y con IVA, siempre con IVA, porque lo diré varias veces a lo largo de la ponencia de hoy. El IVA no es financiable, pero tengo que pagar. Y es verdad que esto tiene un efecto neutro o casi neutro. Cuando yo soy pagador, la recuperación del IVA no es tan inmediata como cuando yo soy cobrador. Entonces, si yo sufro una inversión o compro una inversión por 100.000 y tengo un IVA de un 21%, ahí tengo 21.000 euros que voy a tardar en recuperar, no es inmediato. Por tanto, financieramente el IVA sí cuenta en este análisis. Entonces, en primer lugar, tengo que identificar cuál es mi inversión y su efecto en IVA. Y después tengo que ver si yo tengo los fondos suficientes, la liquidez suficiente, o bien por mi actividad, o bien por la capacidad para acceder a financiación, o porque tengo una póliza de crédito sin disponer. ¿Qué tengo para hacer frente, ¿no?, a esta inversión? Esta determinación de mi capacidad de pago y, por tanto, de liquidez que tengo son lo que se llaman las necesidades operativas de fondos, ¿vale?, o de financiación. Y lo que hago se hace mediante una calendarización, que ahora veremos, de mis ingresos y mis gastos, y veo qué foto me queda mes a mes y qué tendría que tener para poder hacer frente a esta inversión masiva de la que he mencionado antes. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es que yo pueda mejorar mis activos, yo pueda crecer, pero recordad que financieramente crecer duele. Entonces, asumir un crecimiento sin armar bien la parte financiera puede ser que me quede por el camino. Una buena idea, una buena inversión, una redimensión del negocio, si no lo puedo asumir, pues me quedo por el camino. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer a lo mejor? Pues si no tengo la financiación suficiente, vete haciendo fases de ese crecimiento que pueda digerir, ¿no? De esta manera, lo que tengo es una planificación y una previsión de flujo de fondos, tanto de salida como de entrada, que evita que me meta en un lío. Por una parte, comprobar y controlar lo que va a generar mi actividad con ese nuevo activo. Por otra parte, tener en cuenta lo voy a tener que pagar de ese activo. Y por otra parte, las necesidades de fondos que necesito para mi actividad y para esta nueva inversión, ¿vale? A partir de ahí, hago un plan, ¿de acuerdo? Un plan operativo de tesorería, un plan de tesorería. Es decir, necesito identificar qué tengo que pagar por mi inversión, qué tengo que pagar de circulante, es decir, de mis gastos, ingresos, de mi actividad habitual. Y posteriormente lo que hago es, de manera objetiva, saber qué es lo que tengo que pagar y cómo tengo, y luego buscar esa financiación. ¿Qué tipo de necesidades? ¿Es necesidad permanente? ¿Es solo por esta inversión, pero si la inversión no tuviera, bueno, pues podría afrontarlo? Bueno, pues si mi primera tesorería es solo por la inversión, pues sí, busco un préstamo a largo plazo, a lo mejor encaja una operación hipotecaria, un préstamo al promotor, en fin, según lo que estemos hablando. Si es una necesidad puntual que yo puedo asumir, pero que a mí me hace pasarlo mal en agosto y en septiembre, porque es cuando se me cae la actividad, bueno, pues a lo mejor complementando con una póliza de crédito, pensando en la actividad del día a día, cubro mis necesidades financieras y mi actividad puede ser capaz de afrontar la inversión, ¿no? Eso es lo que tenemos que mirar.
Y después de identificar mis cobros, mis pagos, mi inversión y mi proyección de necesidad de fondos, lo que hago es buscar mis ayudas. ¿Qué ayudas pueden encajar? Es ahí donde tengo que acudir a ese mapa de ayudas que pueda casar con mis necesidades, ¿no? Antes de entrar en ese mapa de ayudas, sí me gustaría que vierais pues, una foto sencilla de lo que es un plan de tesorería, ¿de acuerdo? En el que yo tengo en la parte de arriba pues, los cobros asociados a las ventas, con los conceptos que sean, en los tiempos que sean. El plan de tesorería se realiza con IVA, porque el IVA cuenta, ¿de acuerdo? El IVA cuenta. Entonces yo pondría unos gastos de explotación, ¿de acuerdo? Tendría unos convertidos en pagos, tendría unos cobros asociados y un cash flow de actividad. Es decir, ¿cuál es la capacidad de generación de liquidez de mi negocio si no invierto? Pues mira, ¿soy capaz de afrontar los pagos o no? En este caso concreto, pues tenemos un problema estos meses en rojo, porque no soy capaz de facturar lo que mi negocio necesita para ni siquiera actividad. Es preocupante teniendo en cuenta que me quiero plantear una inversión. A lo mejor esta inversión hace que pueda facturar más y revertir la situación de cash flow, que puede ser una alternativa, pero en todo caso tengo que evaluarlo. Después tengo que registrar en los cobros financieros los que son los pagos asociados a mi préstamo, ¿de acuerdo? Y las inversiones iniciales. Aquí tendré que determinar cuál es la liquidez que necesito para casar con esas inversiones iniciales. Y después, perdón, abajo del todo, bueno, veréis los bancos que los préstamos correspondientes que vayamos acordando con las cuotas correspondientes. Si tengo carencia, pues pongo la carencia. Si pongo amortización de capital, pues de capital. ¿Para qué? Para tener en cuenta la liquidez que me genera el negocio, tener en cuenta los compromisos de pago por la inversión y la financiación asociada. Y por último, estos préstamos, ¿de acuerdo? Y la línea de subvenciones, ¿sí? A partir de las NOF añadiríamos también el efecto fiscal por trimestres correspondientes. Me paro en el tema de necesidades operativas de fondos porque es aquí donde yo veré mes a mes si tengo capacidad para generar liquidez o no la tengo, y en cuyo caso, si es un tema estacional, es un tema, digamos, estructural. Mi negocio no tira. Entonces, a lo mejor puede ser que la inversión no sea buena idea, o a lo mejor tengo que arreglar cosas antes de asumir la inversión, o es que la inversión va a cambiar mi panorama totalmente, ¿no? Y darle la lógica del efecto post-inversión. ¿En qué se me convertiría, no? Entonces, a lo mejor esta facturación la puedo subir, los gastos los puedo ajustar, tendría aquí unos pagos de unas cosas determinadas, un efecto de impuesto de IVA, y las necesidades operativas de fondos mes a mes y acumuladas son positivas. Bueno, pues a lo mejor eso es lo que yo necesitamos, cambiar la capacidad de generar, siendo más eficiente, vendiendo más, llegando a otros clientes, y que la justificación de la inversión que tengo prevista se fundamente para llevarla a cabo, ¿no? Después nos sentamos en el tema de las ayudas. Bueno, las ayudas o apoyos públicos, bueno, es una fuente importante de fondos para autónomos y autónomas y para micropymes, pymes, y se deben de meter como una forma de cofinanciar la inversión. Es complicado encontrar una intensidad 100%. Lo normal es que intensidades, es decir, el porcentaje total de los conceptos subvencionables, pues que se muevan en, pues a lo mejor un 30, un 25, un 80, o hay que tener en cuenta si es el 80, el 25 o hasta el 80 o hasta el 25. Esto es importante porque y las bases hay que leerlas en detalle, y porque además sabéis que el diablo está en los detalles. Y si yo leo, bueno, el 50%, no, hasta el 50%, quiere decir que a lo mejor me dan el 15%. Pues a lo mejor tengo que tener cuidado con esto. O presento la subvención y me dicen, bueno, esto es por concurrencia, a lo mejor cuando llegue me lo conceden, pero no hay fondos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuán pesa esa subvención sobre el total de la generación de liquidez, ¿no? ¿Y qué tengo que analizar? Pues obviamente la intensidad de la subvención, pero además cuál es el plazo que tengo para solicitarla. Si me quedo de los últimos, tengo riesgo de que me puedan conceder por puntos, pero no tenga fondos. ¿Para cuándo necesito el dinero? Esto es importante porque los tiempos de ejecución, sabéis que nosotros no podemos poner en marcha un proyecto sin presentar la subvención, porque entonces a posteriori muchos proyectos no permiten acoger subvenciones. Hay que estar a las bases, ¿vale? Pero es importante que los tiempos de las convocatorias, justificación y demás casen con mis tiempos reales de ejecución del proyecto, ¿no? Por tanto, ¿para cuándo necesito el dinero? Y cómo caso eso en el ejercicio temporal de la financiación bancaria o aquella financiación puente que voy a llevar a cabo mientras que no me da el dinero o no puedo justificarlo, ¿no?
te das cuenta que si yo presento una ayuda ahora y me dan 8 meses para justificarla y tengo que ejecutarlo ya el proyecto para poderlo justificarlo, necesitaré dinero, si no tengo que pedirlo. Entonces, a lo mejor tengo que gestionar un préstamo para poder comprar el activo, ponerlo en marcha, justificarlo, presentarlo a la Junta, por ejemplo, o a IGAPE o a AINA, donde sea, y que me den el dinero posteriormente. Entonces, hay un tiempo de maduración para cobrar la subvención que tengo que financiar con capitales propios o bien con financiación ajena. Por eso hay que calendarizar muy bien los tiempos de la subvención. Es ahí donde me pregunto, ¿tengo liquidez suficiente para poder afrontarlo? Esa liquidez que necesito propia o ajena hasta llegar a cobrar esa subvención, ¿la puedo asumir? Necesito esa financiación, por tanto, complementaria, por ejemplo, pues algunas entidades bancarias o necesito algún tipo de aportación de los socios. Si no consigo esta financiación, lo haría igual. Tendría que renunciar a la ayuda. ¿Cuánto de importante es esta financiación para poder afrontarlo? Porque puede ser que tenga la liquidez suficiente, yo lo pongo en marcha, lo ejecuto y después cuando tenga justificado, pues ya me dan el dinero. Pero no es el todo o nada, como puede ser muchas veces, ¿no? Algo importante, consultemos siempre si me permiten anticipar un importe con una justificación previa o previa solicitud. Hay ayudas que tienen la proyección plurianual, por ejemplo, y que me permiten un anticipo del 50%, ¿no? Bueno, pues me interesaría saber si eso puede ser así, para incluirlo en mi plan de tesorería. Una vez que tengo claro las características de la subvención, empiezo a buscar el mapa de apoyos. Y voy organismo a organismo y acudo a IGAPE, acudo a GAIN, acudo a Diputación, consulto en ISA, voy viendo los diferentes organismos que hay donde puede haber apoyos públicos para ver si casan esas ayudas por tiempo, con las características que hemos hablado antes. Si es una ayuda en efectivo, en especie, por ejemplo, efectivo, pues entonces me anticipan para poder justificar el gasto, o bien cuando yo hago el gasto me dan el dinero, o en especie, como puede ser programa Reacciona, que no te dan dinero, te cubren el 90% del coste del servicio de consultoría, por ejemplo, en el ámbito financiero, que sería el siguiente salto que habría una vez finalizada la medida. Ahora no están abiertas convocatorias, pero previsiblemente hacia principios del año que viene, mediados del año que viene, deberían abrir convocatorias. Con o sin anticipos, insisto, porque financieramente es muy importante. Si se cobra la justificación o si hay hitos para ir justificando, hay ventanas de justificación que aunque no acabe todo, voy presentando y voy cobrando, ¿no? Y por último, si son susceptibles de pignoración. Esto es importante porque cuando yo busco una financiación puente, algunas ayudas que sí concretan el importe, porque cuando el importe no está concretado es muy difícil, la ayuda que dice sí, la ayuda es del 50% de activos, de activos subvencionables. Bueno, ya tengo una cifra estimada que puedo presentar al banco para pedir una pignoración, una garantía que quede como prenda y me den ese dinero para esa financiación puente hasta ejecutar el proyecto y pedir la liquidación de la subvención. Y entonces cancelar ese préstamo o parte del préstamo. Por lo tanto, es importante ver si las características de la ayuda me permite o no pignoración. Todas estas opciones son importantes a la hora de enfocar la negociación bancaria para este préstamo puente al que yo tengo que acudir hasta que consiga justificar la subvención. Los mapas de apoyos son muy amplios, hay muchísima información que podéis acudir. En el programa Responde también facilitamos ese mapa de apoyos especializado. Cuando viene usuario y nos dice que necesitamos ver qué tipo de ayudas puede haber para este proyecto. Yo, pues mira, a lo mejor no hay ninguna, o lo hay el primer trimestre del año, o encontramos esta y esta y esta. Y enviamos un mapa de apoyo lo más personalizado posible para que podáis tener una hoja de ruta futura marcada y poder acudir a esas convocatorias que a lo mejor empiezan en marzo, ¿no? Por ejemplo. Y por último, no quería dejar de explicar el efecto financiero teniendo en cuenta la fiscalidad de las ayudas, ¿no? En dos planos principales, según dos tipos de impuestos, en sociedades, impuestos sobre beneficios y el impuesto sobre IVA. Bueno, lo que es el IVA, el IVA lo dejamos para luego por la tipología que tiene. Empezando por sociedades, comentaros que tiene un efecto fiscal, es decir, cuando me conceden una subvención en realidad es un ingreso extraordinario y tengo que declararlo en impuestos sobre sociedades en el año en el que me lo han concedido, no cuando me la pagan. Por aquí tenemos muchas veces problemas de inspección y de regularización de tributación, porque nosotros digo, bueno, yo me lo han concedido en noviembre, pero en realidad no me lo han pagado. Entonces, bueno, ya cuando justifique ya lo armaré, pero pues está mal. Tengo que declarar mis sociedades en el año concedido, otorgado, en la concesión provisional.
Es verdad que en ocasiones puede presentar alegaciones y pueden cambiar cosas y ahí me puedo salvar hasta la definitiva, pero de entrada, cuando estoy concedida. Cuando son subvenciones de capital, es decir, dirigidas a activos, por ejemplo, unas máquinas, voy a trasladar el importe de esta subvención como ingreso extraordinario conforme traslade el valor de la amortización del bien. Las máquinas se amortizan en 12%, pues más o menos unos 8 años, voy a trasladar el valor de la maquinaria vía amortización. Bueno, pues corresponsalmente voy a trasladar la subvención asociada a esa maquinaria en esa proporción a mi declaración de sociedades. Cuando son ayudas que no se corresponden a la compra de activos, sino de actividad, pues por ejemplo, he puesto en marcha un plan de igualdad, o he puesto en marcha teletrabajo, o tengo una ayuda pues orientada a la formación de personal. Bueno, pues ese es un gasto de explotación. Entonces, son subvenciones de explotación. Las subvenciones de explotación se trasladan íntegramente, siempre y cuando no sean reembolsables, se trasladan íntegramente a la cuenta de resultados. Si son subvenciones reembolsables, es decir, son préstamos con tipos de interés cero, se deben contemplar en el pasivo con una deuda más, se van abonando, ¿de acuerdo? Por tanto, como veis, la subvención tiene un efecto positivo en la liquidez del negocio cuando me la conceden, es decir, cuando recibo el dinero, y tiene un efecto negativo fiscalmente porque tengo que tributar por ellas, ¿de acuerdo? Y respecto al IVA, vuelvo a insistir que el IVA no es subvencionable. Por tanto, en mi financiación, la proyección de qué es lo que voy a comprar y cuándo lo voy a pagar y qué subvenciones pueden casar, sepamos que el IVA no está cubierto. Entonces, las inversiones subvencionables, nosotros pagamos el IVA a nuestro proveedor. Y es verdad que luego puedo recuperarlo, pero de entrada ya lo tengo que pagar en los plazos de financiación que mi proveedor o mi acreedor me dé. ¿Cómo recupero este IVA? Pues tengo dos caminos. En primer lugar, ese IVA que he pagado por la inversión lo puedo ir recuperando las declaraciones trimestrales, hablamos trimestrales porque son pymes, micropymes, autónomos y autónomas, voy presentando mi liquidación trimestral y voy recuperando este IVA, o bien solicito el IVA en el último trimestre del año, que tampoco es inmediato. Es decir, que la norma dice que tiene la agencia tributaria 6 meses a partir del último día de presentación voluntaria del trimestre, es decir, pues si llegamos al 30 de julio, tiene 6 meses para devolverlo. ¿Lo suele devolver? Pues no, la verdad es que no. La verdad es que la agencia tributaria puede posponer ese plazo hasta, yo no he visto tanto tiempo, pero hasta los 4 años, liquidando un 3,75. ¿Por qué puedo hacer eso? Pues porque la ley lo permite, en primer lugar. En segundo lugar, porque puede haber un desfase a la hora de liquidar, te abonan los intereses, esos intereses no tributan, ¿de acuerdo? Porque son unos pagos que la Hacienda Tributaria asume por su retraso, pero nosotros podríamos contar con dinero a 3 meses y a lo mejor resulta que, o sea, a 6 meses y a lo mejor resulta que no lo tenemos en un año. Además, dependiendo del importe que estemos hablando, y si es una inversión muy fuerte respecto a la dimensión de la empresa, lo más normal es que tengamos alguna comprobación limitada e incluso alguna inspección, ¿no? Por lo tanto, si vamos a pedir la devolución a final de año, revisemos bien que las cosas estén en orden y todo ticket, facturas y demás, tratemos de ponerlo en orden, cosa que habitualmente es complicado en el día a día de la empresa. Por tanto, recordad que el IVA lo tenemos que financiar y que el IVA lo normal es que lo cubramos con ese préstamo puente del que hablábamos en la financiación transitoria hasta conseguir esta subvención. ¿De acuerdo? Ya para concluir, a modo de recordatorio, indicaros que para afrontar esa hoja de ruta y analizar mi efectos en tesorería, en primer lugar, esa identificación de necesidades, perdón, necesidades tanto de inversión como de financiación. 2, hacer mi plan de tesorería proyectando cobros y pagos para ver mi capacidad para afrontar sin contar con subvenciones o mi necesidad con financiación, mi necesidad con ese mix de inversión subvencionable. Después, determinar esas necesidades de liquidez para acudir a financiación adicional, negociar con entidades bancarias esa financiación puente que puedan valorar una pignoración de ayudas, buscar ese mapa de ayudas que nos permita casar con el timing de ejecución de mi proyecto, localizar, lógicamente, esos organismos, esas ayudas con esas características que deben cumplir en función de nuestro proyecto y que sobre todo me aporten liquidez teniendo en cuenta que a veces es positiva en un tiempo y que puede ser negativa por efecto fiscal.
Y, por último, ese efecto fiscal, analizarlo, dado que es posible que yo me vea tributando por una subvención antes de que pueda percibirla. Y que mi tesorería pues lo va a sufrir, aunque luego se va a beneficiar de ello. Muy bien, por mi parte no me extiendo más, estoy a vuestra entera disposición para aclarar cualquier duda que pueda surgir de este tema o de la operativa de responder o lo que consideréis oportuno. Muchas gracias. Moi ben, Rafael, moitísimas grazas polo relatorio. Imos abrir entón agora a quenda de preguntas. Vou animar a todas as persoas que nos están a seguir que nos trasladen preguntas a través do chat de preguntas e respostas. Polo momento non temos ningunha, así que vou aproveitar para trasladar a información de como poder solicitar ao asesoramento gratuito de IGAP Responde tamén para comentar as seguintes sesións que teremos neste mes de novembro. Pois, se queren recibir asesoramento gratuito en liña neste ámbito, poden solicitalo a través do formulario que está disponible na nosa web, responde.igape.es. Pinchando sobre a imaxe da páxina principal xa desdirixe ao formulario de solicitude. É moi importante que nos faciliten un número de teléfono e un correo electrónico. En menos de 48 horas, unha persoa experta porase en contacto con vostedes. Seguiremos co ciclo de eventos virtuais o luns 7 de novembro, no que falaremos do ámbito negocio, concretamente de como elaborar presentacións eficaces para a posta de valor do meu negocio. Creo que recibimos algunha pregunta, efectivamente, así que aproveito para trasladala. Coméntanos, Abraham. En primer lugar, enhorabuena por la presentación. En cuanto a las preguntas, en el plan de ayudas solo mencionaste las de IGAPE. ¿Hay más administraciones con ayudas al emprendimiento que se vayan a publicar en breve? Muchas gracias. Sí, intenté comentar en general, igual si no lo especifiqué, pues perdonad. Efectivamente hay ayudas interesantes que yo descartaría si tienes un perfil innovador y si tienes interés en un proyecto, por ejemplo, donde tenga un peso específico I+D+I. Yo no descartaría, yo de hecho miraría las ayudas de GAIN, empresas situadas, ubicadas en ámbito rural. El Grupo de Desarrollo Rural son súper interesantes, que tienen una intensidad muy potente de cobertura y están distribuidos por toda Galicia. También me parece interesante en las diputaciones donde tienen programas, me viene a la cabeza el de La Coruña, por mencionar uno, los de PEL-PEME, donde si tu empresa está ubicada en la zona geográfica e inferiormente bien habitantes, pues tienes ayudas interesantes para contratación de personal, para plan de marketing, para proyectos de activos, para digitalización. Ya conocéis todos el kit digital, obviamente. Hay ayudas interesantes que lanzan las consellerías. Es decir, sí que las hay y yo estaría atento sobre todo al primer trimestre del año. Sabéis que noviembre y diciembre son malas fechas en general, pero el primer trimestre del año yo miraría, por ejemplo, estas ayudas, ¿no? Y las ayudas, por ejemplo, del ámbito de comercio, en las cámaras suelen publicitarlas, en consellerías también, y bueno, no sé si saldrá este año, en industria solían también lanzar ayudas específicas para mejora de inversiones pequeñas en el comercio. No sé si me has respondido a la consulta. Moitas grazas, Rafael. Se ten algunha dúbida máis ese usuario que non la traslada a través do chat. Pregúntanos outro usuario como estar o día das axudas que van a sair. Supoño que isto xa se explicou no seminario, ¿no? Claro. ¿Cómo están, perdón? ¿Cómo están? ¿Cómo estar al día de las ayudas que van? Bueno, yo lo que creo es que yo me suscribiría a todos los boletines, a todas las newsletters de todas las administraciones, porque en todas ellas, que de administración me refiero pues en GAIN, IGAPE, pues la Cámara, Diputación, porque en esos boletines suelen especificarse las ayudas. Otro colectivo que suele circularizarlas son las asociaciones de jóvenes empresarios, que suelen hacer un mailing, una newsletter también, ¿no? Como buscador único público no hay, sí hay privados, pero bueno, es un coste que yo de entrada a una pequeña empresa se lo intentaría ahorrar. Es un tema de dedicación, sea un poco ordenado
y el mapa de apoyos, una vez que consultas todos, en realidad es hacer un seguimiento periódico y luego cuando te das de alta como interesado en una newsletter ya te llega directamente, ¿no? Bien, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Podemos plantearnos emprender un nuevo proyecto necesitando un 100% de financiación? Sí, sí, Por complementar, sí. pregunta también la siguiente pregunta, que supongo que complementaría esta. ¿Tengo que cuadrar el inicio de mi actividad con las subvenciones que puedan ayudarme con dicho inicio? Bueno, me parece que son dos preguntas en una. Empezar con la última. Yo casaría, lógicamente, porque solo hay una primera oportunidad para coger esa subvención de inicio de actividad. Entonces, yo sí lo haría, en primer lugar. Intentaría casarlo al máximo posible, salvo que es una oportunidad de negocio que lo hago ahora o lo pierdo. Dos, debería plantearme un negocio donde el 100% es financiación bancaria o externa. Bueno, existen muchos modelos de financiación externa, no solamente la bancaria, podemos consultar las fintech, que es una financiación donde puede incluir crowdfunding, crowdlending, las iniciativas, según qué tipo de financiación puedan encajar. Cuesta mucho que un tercero financie tu proyecto cuando tú no estás financiando, pero a lo mejor se puede vestir. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una patente, tengo un diseño, tengo un desarrollo, algo específico, esa es mi aportación y esto vale mucho dinero. Entonces, cuando busca un inversor, que sería paso previa a buscar de financiación, lo que diría a mi inversor es, mira, mi pre-money, es decir, lo que vale mi negocio antes de, es tanto porque he puesto esta patente es conocimiento. Cuando tú pongas dinero, el post-money hace que valga el doble. Y con ese el doble nos vamos a la financiación. ¿A dónde? Pues a una NISA, donde te pueden igualar lo que tú has puesto como inversor con una aportación sin garantías personales, ¿no? Y ya tienes el tema armado. Bueno, lo he hecho un poco rápido, pero hay que entrar luego al detalle, como siempre. Pero por ahí existe una alternativa. Otra alternativa puede ser, oye, pues mira, yo tengo un proyecto espectacular con un cliente, cojo el contrato, tengo un preacuerdo, me voy al banco, lo ignoro, consigo una financiación y arranco contra una operación comercial, ¿no? En realidad tú estás reportando una operación comercial que tiene un valor, de una rentabilidad. Ya me empieza de cero. No tengo la liquidez, pero puedo hacer que un tercero pueda confiar en mí. Y luego una recomendación que yo siempre hago es que los empresarios, emprendedoras, emprendedores, tienen que tener un plan de empresa muy bien hecho. Muy bien hecho. A veces le damos poca importancia, no sabemos hacerlo, tampoco queremos pagar por ello, pero me di cuenta que es mi tarjeta de visita. Si yo no cuento muy bien lo que hago, si no tengo un plan de empresa, un plan de negocio, un plan financiero asociado bien hecho, lo más normal es que mi negocio pues, cueste mucho, mucho porque yo no estoy en la mesa de comité de riesgos para poder explicar mi proyecto. Van a leer mi informe, van a leer mi dossier bancario, mi plan de negocio. Entonces, necesitaría soportarlo muy bien, madurarlo muy bien y aparte de ese proceso de maduración, me estoy dando cuenta dónde estoy cojeando y cómo tengo que armar los números para que confíen en mi trabajo, ¿no? Muchas gracias, Rafael. Continuamos con las preguntas. Preguntarnos, José, ¿existe un buscador único de ayudas no ámbito de comercio? No, que yo sepa, no. Lo que sí hay es instituciones donde puedes acudir. Desde la asociación comerciantes te informan, puedes acudir directamente en las cámaras, puedes acudir directamente en la asociación de empresarios, ¿de acuerdo? De la zona concreta. Y después, en general, en las administraciones tipo Xunta o EGAPE y tal, sí hay en newsletter donde se cuentan ese tipo de subvenciones, ¿no? Entonces, yo tocaría esas patas, pero buscador único gratuito, es decir, hay de pago, hay plataformas de gestión documental y de bases de datos legales y fiscales, pero son de pago. Entonces yo evitaría entrar en coste de estructura, sobre todo al inicio. Muchísimas gracias, Rafael. Pasamos con la última pregunta que tenemos por el momento. Para la construcción de una pequeña nave, ¿qué tipo de ayudas y a partir de cuánto hay? Bueno, una pequeña nave, tendríamos que decir, porque es como el chiste, yo soy feliz con pocas cosas, una pequeña nave, un pequeño coche, una pequeña isla. El problema es qué es una pequeña nave. A partir de 500.000 euros hay muchas ayudas. Menos de 500.000 euros, depende de lo que vayas a hacer. Si lo que vas a hacer es una remodelación, si lo que vas a hacer es una digitalización, si lo que vas a hacer es acondicionar capacidad productiva, sí que hay ayudas, ¿de acuerdo? De hecho, la IG 260, por ejemplo, en la cabeza, es una ayuda para proyectos de inversión que tienes subvencionados una parte de capital y parte de intereses, ¿no? Si tienes componente de digitalización, pues yo me diría una IG 240 de digitalización. Si tienes un proyecto donde vas a aportar innovación, la experiencia de consumo, de compra productiva, pues yo me diría un GAIN, que es una financiación a tipo 0, 12 años, 3 años de carencia. Es decir, sí que lo hay, lo que hay también que vestirlo, es decir, si lo que haces es una reforma de obra civil, pues está justito.
si lo que vas a hacer es reformar la nave, si lo que vas a hacer es incorporar activos productivos, vas a optimizar el layout de fábrica, vas a robotizar, vas a contratar personal, con todo esto que vas a hacer, sí pues, se pueden casar. Sí se pueden casar, pues, y también los importes, también es cierto. Los importes es importante porque hay operaciones que, hay ayudas que por debajo de 50.000 euros ya no tienes acceso porque se entiende que es una reforma pequeña y no está. Si, por ejemplo, lo que vas a hacer es instalar pues, paneles solares, sí hay ayudas para la eficiencia energética. Entonces, la naturaleza de la inversión y los importes sí pueden ser interesantes a la hora de casar con convocatorias y ayudas públicas, ¿no? Moi ben, pois moitísimas grazas, Rafael. Chegamos ao final do webinario, porque non temos máis preguntas. Tan só lembrar ás persoas que nos están a seguir que continuaremos co ciclo de eventos virtuais o un 7 de novembro, no que falaremos no ámbito negocio, concretamente de como elaborar presentacións eficaces para a posta en valor do meu negocio. Están as inscripcións abertas. Moitísimas grazas, Rafael, polo Gracias. relatorio. Trasladoche tamén os agradecementos das persoas que nos seguiron e vémonos na seguinte. Moitas grazas. Muy bien, gracias, buenos días. Gracias.